están? ¿Cómo andan? Buen día, profe, ¿cómo Hola, va? buen día, profe. Buen día, profe. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo van con las lecturas? A ver. Bien, yo llegué Sí. hasta la industrialización en Alemania. Muy bien. Profe, te Sí. quería hacer una pregunta sobre la guía de industrialización. ¿Cómo no? La pregunta 8 que habla de la situación en el comercio internacional o en el eje internacional de Alemania, no la pude responder. Porque es como un cierre. Dice, compare la situación de Alemania en el contexto internacional, a principios y a fines del siglo Sí. XIX. Ahora, enseguidita, cuando vayamos recorriendo todo el texto, la vemos, Milagros. ¿Cómo Muchas no? gracias. Es como para ubicarse, ver en qué está Alemania a fines del siglo XIX. Muy bien. Bueno, yo les debía, en primer lugar, la fecha de la primera evaluación formativa. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a la industrialización de Alemania. Primero voy a hacer una explicación general, después vamos a ir con el texto, como siempre, y después voy a hacer la introducción del capítulo de Nahuel Jalil, que es el que viene inmediatamente después de la industrialización de Alemania. El sábado, como siempre, de 9 a 11, vamos a estar comunicados. Pongan preguntas antes, comentarios, que yo voy contestando. De 9 a 11 del día sábado estoy a disposición solita de este curso. El miércoles próximo, miércoles 28, vamos a cerrar el texto de Nahuel Jalil y vamos a ver el texto de Agustín Weidler. Weidler se escribe con Y y hay que saltear un texto ahí. Cuando termina el capítulo de Nahuel Jalil, que es el que viene inmediatamente después de la industrialización de Alemania, el capítulo de Nahuel Jalil se llama La primera crisis mundial del capitalismo y su recomposición, 1850-1914, ese capítulo arranca en la página 107. Luego, si están con la bibliografía en la mano, viene un capítulo del imperialismo, cuya autora es Marcela Lippi. Ese capítulo nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? No se ve en la cursada, no se va a evaluar en el final, se saltea. Y vamos a ir directamente al capítulo de Agustín Weidler, que comienza en la página 137, y ya les digo hasta qué página se ve en esta primera parte de la cursada. Creo que es hasta la 150 inclusive, pero ahora mismo se los digo. No, hasta la 149 inclusive, ¿sí? Entonces, del texto de Agustín Weidler, que, como les decía, comienza en la página 137, se ve hasta la página 149 inclusive. A ver, Fanny, pregunta. ¿Cuál texto no vamos a leer, Fanny? El texto de Marcela Lippi, el de imperialismo, el que comienza en la página 121. Ese no se ve. No se ve ahora, no se ve para el final, lo vamos a saltear. Entonces, lo poco que dice de imperialismo, ya lo voy a repetir, pero lo anticipo ahora. Lo poco que dice de imperialismo, porque no es un capítulo dedicado a eso, el capítulo de Nahuel Jalil, que es el que voy a introducir hoy, sí o sí hay que saberlo de pe a pa, esa parte que habla de imperialismo. Hay que saber todo el capítulo, pero digo, hay que conocer lo que plantea el autor sobre el imperialismo, porque estamos salteando el texto de Marcela Lippi, reitero, que comienza en la página 121. Y entonces, la clase que viene, vamos a cerrar el texto de Nahuel Jalil, que voy a introducir hoy, que es de lectura muy sencilla, y vamos a arrancar con el capítulo de Agustín Weidler, página 137, se lee para esta primera parte, que es donde comienza, página 137 a 149 inclusive. ¿De acuerdo?
Bueno, y entonces estaremos teniendo nuestra primera evaluación formativa el miércoles 4 de noviembre. El miércoles 4 de noviembre yo voy a subir la evaluación formativa al campus un poquito antes de la clase. Después la clase se va a desarrollar con otro tema. Y ustedes van a tener tiempo para hacer ese trabajo. Desde el miércoles 4 de noviembre hasta el lunes siguiente. Que, a ver, déjenme pensar, ¿será lunes 9? Miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7. Lunes 9. Muy bien, muchas gracias, Fede. Lunes 9. Hasta el lunes 9 de noviembre, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Yo igual lo voy a dejar todo anotado esto, que tienen varios días para resolver esa primera evaluación formativa. Esa primera evaluación formativa, ya les anticipo, va a tener una comparación, va a pedir una comparación entre los 3 casos de industrialización, es decir, entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Nos vamos a concentrar en eso para la primera evaluación formativa. Entonces, yo la voy a subir el miércoles 4 al campus, un poquito antes de que comience nuestra clase de las 9:15, y van a tener tiempo para subirla ustedes, resolverla y subirla hasta el lunes 9 de noviembre a las 12 del mediodía, hasta ese momento. Luego ya no se puede subir más, ¿de acuerdo? Sí o sí la tienen que subir por el campus, porque es el marco legal que a ustedes los ampara para acreditar, bueno, yo cursé la materia en el segundo cuatrimestre, en el curso tal y cual, ¿sí? Si alguno tiene algún problema con el campus, por eso dejamos varios días por cualquier cosa, pero puede ocurrir en estas circunstancias. Si alguno tiene algún problema en el campus, rápidamente me envía un correo, ¿sí? Ustedes tienen mi correo, ¿no es cierto? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a escribirlo de inmediato. No veo nada, ahí va. Yo pensé que podían acceder a él vía campus, ¿vieron? Yo no entiendo nada. Sí, se puede. Ah, yo sabía, porque alguien me preguntó algo, pero acá va. Lo que pasa, profe, que el campus anda medio mal, va. A mí en particular es como que me salta errores 404, 504, no puedo bajar los blogs. O sea, no sé, en el grupo de chat que tenemos a varias personas le pasa lo mismo. Ah, ok, y ahora Entonces escuchan. nos cuesta acceder a los materiales, no están cargadas las notas, el campus anda medio, o sea, mal. Bueno, Yo le digo que rendí el primer cuatrimestre en otras materias y se manejaban vía mail, no utilizaban el campus. Y bueno, ahora que usted está diciendo lo del amparo legal y demás, la verdad que no sé si están bueno, aprobadas o no. Tengo los no, mails, pero bueno. está muy bien, no, escúchame, Fede, y a todos. Es muy importante el comentario que haces. Vos sabés que en el primer cuatrimestre, como tardamos en arrancar y se estaba instalando el campus, y vieron que ustedes usan el campus de CBC, pero hay estudiantes que usan el campus de CITEP, que es el campus de Económicas, sí que parece que funciona mejor, no me cabe duda, pero bueno, me río porque yo vengo de la facultad, soy egresada de Filosofía y Letras, que ahí lo formal y lo administrativo es terrible. Entonces hay facultades que son más ordenadas. Bueno, les decía, como tardamos en arrancar, incluso empezamos organizando un grupo de Facebook en la cátedra y nos manejábamos por mail hasta que eso empezó a estar más aceitado y nos dijeron, tanto la titular de Historia Económica, que es la profesora Viviana Román, como también me dijeron en Sociedad y Estado, bueno, de ahora en más tienen por cualquier cosa, usen el mail, pero por favor utilicen el campus porque es el marco legal que ampara a los estudiantes. No te quiero alarmar, Fede, si vos tenés los mails, yo siempre les recomiendo a los alumnos, cuando hacen las primeras 6 materias, pedir un certificado analítico en el departamento de alumnos, ¿sí? De la sede en la que ustedes cursen, cosa de que ahí ustedes puedan corroborar, confirmar que tienen las 6 materias aprobadas, porque finalmente, cuando ustedes les vayan firmando las libretas de la carrera, su libreta de estudiantes,
cuando haya presencialidad, van a ver que la libreta dice en algún lugar muy chiquitito, este es un documento de circulación interna. En realidad, ¿qué quiere decir esto? Es muy lindo tener la libreta firmada, todos lo vivimos como un alivio, ir aprobando las materias y que estén con una firma en algún lado, e incluso para los docentes que tienen sello. Pero lo más importante es que la materia esté perfectamente anotada en el acta que cargamos los profesores. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes, y más cursando en la universidad pública, cuando van haciendo de a grupos de a 6 materias, ¿sí? Ir pasando, terminando el primer tramo, luego terminar el segundo tramo, ir pidiendo periódicamente un certificado analítico, así se llama en departamento de alumnos, cosa de que ustedes puedan corroborar, bueno, tengo estas materias efectivamente firmadas y aprobadas, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Ustedes ahí ya tienen anotado mi correo. Hay alguna compañera que dijo que por ahí que también se podía ver por el campus. Yo me quedé tranquila con eso. Yo tengo sus correos, ¿sí? Anotados. Entonces, si alguno tiene alguna dificultad con el campus, no deje de escribirme, ¿sí? Ya les aviso. Y en ese mismo instante, por ejemplo, para la semana que viene, cuando estemos ya embarcados en la evaluación formativa, me mandan como archivo adjunto por mail ese trabajo. Y apenas se pueda, ese trabajo se sube al campus, ¿de acuerdo? De cualquier manera, yo teniéndolo enviado, si no se pudiera subir en el campus, alguno tuviera alguna dificultad, lo tengo enviado vía mail, nos quedamos tranquilos que no hay problema. Pero es importante que nos podamos y que se puedan manejar con el campus. Ahora, de acuerdo con lo que dice el compañero Federico, ¿hay alguien que no pueda, que no haya podido acceder a alguno de los materiales? Porque a mí me interesa que ustedes tengan esos materiales, porque además de la bibliografía obligatoria y la guía de análisis, hay otros recursos. Entonces, ¿hay alguien que necesite algún material de los que están No, presentes? profe, yo sí pude entrar a ver los materiales y descargarlos normal. Ok, ustedes lo pueden socializar. Fanny recién me dijo eso, no veía el nombre. Los pueden socializar entre ustedes, a ver si hay alguien que tenga alguna dificultad, por favor, si no me avisan, me escriben un correo y veo de mandarles las cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces sigo. Va la pregunta del millón, les voy a pedir que habiliten el micrófono para contestar, para ver cómo nos manejamos. ¿Pudieron leer el texto de Alemania? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bien. ¿Les resultó una lectura difícil? ¿O más o menos se entendió? Mazo dice, bueno, más o menos, dice Fanny, Matías. Ok, bueno, muy bien. Vamos a explicar entonces. El caso de la industrialización alemana es un caso particular porque es algo diferente a los despegues industriales de otros países. En esta cursada se ven, en esta cursada y en la presencialidad también hace años que se ven, nada más que los casos de Gran Bretaña y Estados Unidos y Alemania. Si nosotros analizáramos, que no es el caso, de los despegues industriales de otros países dentro de Europa, veríamos que algunos son similares al caso inglés y otros son similares o tienen más puntos de contacto con el caso estadounidense. El caso de Alemania, les decía, es un caso muy particular de despegue industrial. ¿Por qué? Y porque en realidad quien llevó adelante la clase social que llevó adelante el despegue industrial alemán fue la aristocracia, ¿sí? Que esto es algo muy particular y muy raro, si quieren, o muy diferente, respecto de otros despegues industriales. Esa clase, esa aristocracia o esa clase terrateniente que existía en Alemania se conocía con el nombre de Junkers. Lo vamos a anotar también, ustedes lo deben haber visto pasar, ¿sí? Los Junkers, ¿sí? O la aristocracia terrateniente. Esa fue la clase social, les reitero, que llevó adelante el despegue industrial de Alemania. Ahí ya tienen una particularidad del caso alemán. Esa es una cuestión. Otra particularidad, otro hecho significativo del caso alemán
es que ese despegue industrial fue muy rápido, fue muy veloz. Alemania, dentro del contexto de Europa, llegaba un poquito más tarde a la carrera industrial porque Alemania no era un Estado unificado, ahora en un momento más lo voy a reiterar esto, recién logra tener un Estado consolidado, un Estado unificado con sus fronteras, con su tipo de gobierno, con sus leyes y todo eso, recién en 1871, ¿sí? Que se funda, se crea el Imperio Alemán. Ustedes me podrían decir ahora, bueno, profe, pero con eso querés decir que antes de la década de 1870 no había actividades industriales en Alemania. Sí, había en distintas regiones, pero no debajo de lo que es una unificación política. Entonces, comparativamente hablando, Alemania llega a su despegue industrial así ya definitivo en las últimas décadas del siglo XIX y por eso lo hace mucho más rápido, ¿sí? Porque ve que tiene a otros competidores. Y acá retomo la consideración o la pregunta, el comentario de la compañera Milagros, creo, que me decía sobre la consigna 8, que la consigna 8 pedía que, o pide que se compare la situación de Alemania a principios del siglo XIX y a fines del siglo XIX. Y esto es para repasar un poco lo que han venido respondiendo antes. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XIX Alemania era un conjunto de pequeños estados, unos 30 y pico en total, cada uno gobernado por un príncipe, con una mayoritaria actividad agrícola y una actividad agrícola en condiciones de bastante atraso y con relaciones serviles todavía. Y llegamos a fines del siglo XIX y Alemania es una potencia industrial dentro de Europa. Así les digo, con características muy particulares. Entonces va por ahí la respuesta, después más al final de la clase la vamos a responder con más profundidad. Bueno, entonces les decía, ¿qué era Alemania? Nosotros hoy vamos a hablar del despegue industrial alemán. Las consideraciones sobre la historia política que yo les haga es nada más para que ustedes entiendan mejor el texto. Simplemente para eso, ya saben que este no es un curso de historia política, sino de historia económica, nadie les va a preguntar esas cuestiones. Yo las aclaro, reitero, como para entender un poco mejor la cosa. Entonces, ¿qué era Alemania a principios del siglo XIX? Bueno, en primer lugar, nosotros decimos Alemania y todos dicen y escriben Alemania como para hablar del país, pero no era Alemania como un estado unificado, como recién les decía. Alemania entonces era un conjunto de pequeños estados, 30 y pico, 32 o 36, nunca me acuerdo bien el número, perdonen, pero unos 30 estados, pequeños estados, cada uno de esos estados gobernados por un príncipe. De ese conjunto de 30 y pico de pequeños estados, había dos que se destacaban en particular, que eran Austria y Prusia, Prusia con P, ojo. Austria y Prusia, reitero, eran los dos estados que más se destacaban dentro de este conjunto de 30 y pico de estados. ¿Qué le había ocurrido a la región germana o a la región alemana? Porque el texto vieron que dice o región germana o estados germánicos o estados alemanes. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, ¿qué les había ocurrido? Y como otros países de Europa, habían sufrido la invasión napoleónica, ¿sí? Pero antes de eso, porque estamos pensando en principios del siglo XIX, antes de eso hay un hecho particular que ustedes deben tener en cuenta, que es lo que explica ese hecho que la aristocracia alemana tuviera tanto poder, ¿sí? Y se hubiera consolidado tanto desde el punto de vista económico y también político. Y este hecho tiene que ver con el proceso que llaman los estudiosos de segunda servidumbre, ¿sí? Hay historiadores que hablan de refeudalización y otros hablan de segunda servidumbre. Ustedes en el texto lo tienen con ese nombre, segunda servidumbre. Esto es, desde fines entre los siglos XVI y XVII y en algún caso hasta el XVIII. Lo vamos a corroborar ahora mismo para no meter la pata, porque me interesa darles los datos bien conocidos. Sí, 16 y 18. Entre los siglos 16 y 18, estos estados alemanes sufrieron un proceso de segunda servidumbre. Esto quiere decir que las relaciones feudales de producción recrudecieron.
aumentaron, se volvieron más profundas, si quieren. Ahora, a Alemania le ocurría esto del proceso de segunda servidumbre, por el cual, reitero, las relaciones feudales de producción recrudecían, aumentaban, mientras en otros países, y a nivel general, el capitalismo iba avanzando, ¿sí? Entonces ustedes tienen que pensar, si recrudecen las relaciones feudales o las relaciones serviles de producción, quiere decir que hay amos, en este caso y en cualquiera que hablemos de feudalismo, son los señores feudales y hay siervos, hay gente que no es libre, ¿sí? Y que está atada a la tierra. Y también hay campesinos libres en el mundo feudal, pero que pagan tributos al señor feudal por el derecho de usar la tierra, por el derecho de usar un molino, por el derecho de cruzar un puente, por el derecho de ir por un camino. Todo eso hacía que el campesino libre en el mundo feudal estuviera sujeto o atado a pagar tributos fuertes, importantes, cuantiosos, ojo con eso. Y también había siervos, ¿sí? Y la clase dominante era la clase de la aristocracia. Esto le ocurre a Alemania, reitero, en un proceso que corre en paralelo a la transición al capitalismo. Y la transición al capitalismo, ¿sí? Ni que hablar en Gran Bretaña, que es de los primeros países en donde se consolida el capitalismo, está caracterizado por ¿qué cosa? Abro un paréntesis como para poder pensar en esa comparación. Y está caracterizado por la existencia de la propiedad privada, de los medios de producción, está caracterizado por el protagonismo de la burguesía como clase que va a ir haciendo cada vez más negocios, se va a volver dominante desde el punto de vista económico y va a defender el libre cambio a como de lugar. Nosotros ya tenemos el ejemplo de lo ocurrido en Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, mientras recrudecían, reitero, o se reimponían, se profundizaban las relaciones serviles o relaciones feudales de producción en Alemania, en otros países iba avanzando el modo capitalista de producción o el sistema capitalista. Bien, y ahora sí vuelvo a lo que decía hace un momento. Nosotros tenemos la situación de que a principios del siglo XIX, Alemania, como otros países de Europa, sufre, una parte sobre todo de estos estados germanos, sufren la invasión napoleónica, ¿sí? Y la invasión napoleónica, con todo lo que se pueda contar de Napoleón, que en este momento no nos interesa, nos tiene que advertir a nosotros, nos tiene que llamar la atención lo que dice el texto en las primeras páginas. Esto es, esa invasión napoleónica, aunque después Napoleón sea derrotado, encarcelado, exiliado en una isla y qué sé yo, pero no importa, la invasión napoleónica deja sus consecuencias en los territorios germanos. ¿Qué consecuencias deja? Nosotros nos vamos a ocupar en particular en lo que refiere a lo que es el desarrollo económico. Bueno, deja una legislación de tipo liberal. Cuando el texto o los textos dicen legislación de tipo liberal, nos estamos refiriendo a toda la obra de codificación de leyes que defendían en particular la propiedad privada y la libre acción, ¿sí?, para iniciar algún negocio industrial. Eso es lo que nos interesa marcar. Deja por un lado eso, deja la Revolución Francesa en general, Napoleón metido en el medio también, una legislación bastante punitiva, lo punitivo es que castiga, una legislación punitiva a todo lo que refiriera a la organización obrera, ¿sí? Cuidado con esto también, y esto va a ocurrir en Alemania. Y dejas también en algunas zonas en particular de estos estados germanos, no en todo, ¿sí?, en todos, sino en la parte, si quieren, más cerca de la Europa occidental, esos estados refieren, deja la influencia de lo que tenía que ver con utilizar la tierra de manera más moderna, aprovecharla más moderna en el sentido de aprovechar mejor la tierra y de dejar también alguna semilla, dicen los estudiosos, plantada, semilla como una metáfora, de lo que tenía que ver con alguna actividad de tipo capitalista, ¿sí? Estas son las consecuencias de la invasión napoleónica.
Y reitero, uno después lee que Napoleón fue derrotado y que todo el proceso político impulsado por Napoleón parece ir para atrás, y ahora les explico qué es lo que dice el texto de la Restauración, uno dice, bueno, chau, entonces se quedó olvidado todo lo napoleónico. No, no queda olvidado, ¿sí? Y son características que luego van a impulsar ese desarrollo capitalista, que reitero, será muy particular en Alemania porque ese desarrollo capitalista será llevado adelante por la aristocracia, ¿sí? Por la aristocracia de los Junkers, pero deja esa semilla del capitalismo ahí plantada. Ahora bien, tarda esto. ¿Por qué tarda? Porque en 1815 es derrotado definitivamente, en 1814 en realidad, es derrotado definitivamente Napoleón. Y en 1815 hay una reunión en Viena, que hoy es la capital de Austria, que era parte de estos estados alemanes, hay una reunión que agrupa, que encuentra a representantes de Prusia, de Austria, de Rusia, que era un imperio, y de Gran Bretaña. Gran Bretaña participa del Congreso de Viena, después se retira de esa alianza que se forma entre estos otros países, y lo cierto es que en ese Congreso de Viena de 1815, repito, que reúne a Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, se forma la Santa Alianza. De la Santa Alianza, Gran Bretaña no va a participar, les aviso. Participan Austria, Prusia y Rusia. Y la Santa Alianza fue un grupo de países, de estos tres países, que se arrogaron, que se adjudicaron el derecho de intervenir en cualquier país en los que se produjera un proceso revolucionario. ¿Qué quería hacer la Santa Alianza? Quería restaurar a las antiguas monarquías europeas, antiguas monarquías previas a la Revolución Francesa. Por eso se habla de la restauración monárquica, volver a poner en su lugar a los reyes de la época del absolutismo monárquico, como si no hubiera ocurrido en Europa la Revolución Francesa. Bueno, lo lograron por un tiempo. Se imaginan que tarde o temprano hubo oleadas de revoluciones liberales, esto se los cuento porque por ahí lo vieron en su escuela secundaria, la oleada de 1820, de 1830, de 1848, de la de 1830 por ahí tienen vista Los Miserables, el musical o alguna película, alguna serie, es de esa época o remite la filmografía a esa época, la oleada de 1830 en Francia, y que se dispersan esas revoluciones a lo largo del territorio europeo y se las recuerda como revoluciones liberales porque fueron revoluciones lideradas por la burguesía. La burguesía no podía aguantar esto de la restauración monárquica, no podía resistir que estas aristocracias europeas pretendieran volver a ocupar los tronos, ¿sí? Esto a nivel Europa. ¿Qué ocurrió particularmente en Alemania? Bueno, en Alemania les quiero decir que no prosperaron las revoluciones liberales, ¿sí? Efectivamente, la aristocracia tomó el poder, pero una aristocracia dividida en pequeños estados, ¿sí? Bueno, ¿qué actividades económicas había entonces en este conjunto de pequeños estados alemanes? Y sobre todo, y mayoritariamente, la actividad agrícola. Actividad agrícola, quiero aclarar, en condiciones de atraso. En algunas regiones, como yo dije hace un momentito, empezaba, producto de la influencia de la invasión napoleónica, a producirse aprovechando mejor el suelo, ¿sí? Con algún interés capitalista, pero no era lo general. Lo general es que el país estaba mayoritariamente volcado a la agricultura. Y había algo de actividad industrial, y había algo de actividad textil, pero en condiciones también muy precarias, ¿eh? No se puede todavía hablar de industria. Nos preguntamos entonces si a principios del siglo XIX en Alemania había un mercado interno. No había mercado interno, porque cada uno de estos pequeños estados imponía barreras aduaneras, esto es,
cada producto, al pasar por una aduana, ustedes saben, debe pagar un impuesto. Entonces, el producto, cuando llega a su destino final, si pasó por muchas aduanas, evidentemente es un producto muy caro. No existía entonces un mercado interno. Ahora bien, yo les dije también hace un momento que de estos pequeños estados, Austria y Prusia eran los que más se destacaban. Bueno, Prusia impulsó la formación, la creación de una unión aduanera. Y esa unión aduanera, ya la vamos a anotar, se conoce con el nombre de Zollverein, ahí se los puse. En 1833, entonces, este es un dato muy importante, se creó el Zollverein o Unión Aduanera. ¿Qué significaba esto? Que a partir de 1833 el texto les dice, creada en 1833, ratificada en 1834, no nos interesa si fue ratificada, 1833 se crea la Unión Aduanera. Esto quiere decir que, ya a partir de 1833 los productos podían circular libremente sin pagar derechos de aduana por cada uno de estos estados. Por todos los estados alemanes, por todos menos uno. Austria queda afuera de la Unión Aduanera. ¿Por qué queda fuera de la Unión Aduanera? Por dos motivos. Primero, por los propios intereses de Prusia, que sabía que el Estado austríaco podía competir con ella. Pero aparte, porque Austria tenía una antigua tradición proteccionista muy fuerte, esto es, la tendencia a elevar aranceles aduaneros. Entonces Prusia deja fuera a Austria y Austria iniciará su camino para profundizar el desarrollo imperial, el desarrollo político imperial, luego se convertirá en imperio austrohúngaro, bueno, ya ha avanzado el siglo XIX, pero ya Austria queda fuera de toda esta historieta. Unificado el mercado interno, ahí sí, ese va a ser un puntapié muy importante, ¿sí?, para lograr el desarrollo industrial. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr el desarrollo industrial, ¿con qué va a contar Alemania? A partir de 1833, con una unión aduanera que, ¿qué es lo que hará? Creará un mercado interno. Recuerden que si no hay demanda interna es medio difícil que se desarrolle la industria. Eso por un lado. Y para la década de 1850, ¿sí?, Alemania empieza a tender sus primeras vías ferroviarias. Primero va a importar los ferrocarriles, ¿sí?, y luego los va a hacer ella misma. Recuerden también que construir ferrocarriles tiene muchas consecuencias, pero hay dos muy particulares. En primer lugar, construir ferrocarril y tender líneas ferroviarias implica dinamizar un mercado interno, porque es un transporte que comunica al territorio en cuestión. Pero por otro lado, construir ferrocarriles dinamiza las llamadas industrias pesadas, las industrias productoras de bienes de capital. Y hacia eso se van a enfocar los alemanes, al desarrollo de sus industrias pesadas, ¿sí? Si nosotros hemos repetido bastante que Gran Bretaña inició su despegue industrial a partir de las industrias livianas y con las empresas pequeñas y medianas, al estilo familiar y con poca inversión inicial, Alemania es justo lo opuesto, ¿sí? Alemania va a despegar industrialmente a partir del desarrollo de sus industrias pesadas, a partir de la instalación de grandes empresas altamente concentradas en capital. Esto va a ser un proceso muy temprano en Alemania. Alemania va a necesitar para desarrollar sus industrias una alta inversión inicial y mucha inversión también en el conocimiento científico, conocimiento y desarrollo científico aplicado al desarrollo industrial. Y en Alemania se van a crear bancos de forma muy temprana, ¿sí? Van a ser bancos que se van a crear para otorgar créditos a las industrias, ¿sí? Y estas son características muy puntuales de Alemania. Profe, Sí, Milagros, dígame. una pregunta. ¿Cuál fue la segunda que dijiste después de decir industrias pesadas? Que no lo voy a anotar. Y bueno, ¿qué habré dicho? Los voy Yo a repasar. noté industrias pesadas, alta inversión inicial, conocimiento científico para el desarrollo industrial y el banco, y me faltó ese. Y las empresas altamente concentradas en capital, grandes empresas. Eso, gracias. Esto es muy característico del despegue alemán.
Bueno, entonces les decía, en el periodo, vieron que el texto está dividido como en partes, en unidades, yo se los puse en el campus, en nuestro foro, está dividido desde un punto de vista analítico, la etapa Solverein, hasta la década de 1870, y a partir de 1871 el despegue industrial definitivo. Bueno, en esa etapa que va desde la creación del Solverein, es decir, desde la década de 1830, hasta la década de 1870 se van a desarrollar, se van a crear las condiciones en Alemania para el despegue industrial. Esas condiciones tienen que ver con, les decía, la creación de un mercado interno, la comunicación de ese territorio, el desarrollo de las industrias pesadas, la creación de bancos, ¿sí? Y, por otro lado, el protagonismo de la clase de los Junkers, de la aristocracia terrateniente, que se va a lanzar a los negocios industriales. Y si ustedes ahora me preguntaran, y bueno, profe, pero escúchame, estos aristócratas, estos Junkers, ¿dejaron de lado la actividad agrícola por dedicarse al desarrollo industrial? Algunos sí, otros no. No es que Alemania dejó de hacer materias primas, pero se va a enfocar particularmente, de hecho el texto dice que exporta materias primas para poder comprar las maquinarias al principio. Y les decía, en esta etapa de 1830 a 1870, las décadas, Alemania aprovecha para copiar modelo legal y político de Francia, que tenía un desarrollo político muy avanzado, pero también aprovecha para copiar organización en las fábricas y copiar maquinarias de los ingleses. Hay documentos, son divertidos, bueno, no le tiene que divertir a todo el mundo, pero relatan, y uno se ríe ahora, ¿no?, de cómo los alemanes envían espías a los ingleses e incluso sacan maquinaria medio casi de contrabando de manera ilegal y maquinaria inglesa y la entran en territorio alemán para copiar la forma en que estaban construidas estas maquinarias. Es una etapa entonces, dicen los estudiosos, de imitación consciente. Reitero, los alemanes copian modelo legal y político de los franceses, copian modelo económico de los ingleses y por supuesto lo mejoran, ¿sí? Y entonces van a invertir también mucho los alemanes en educación. Algo muy característico de los alemanes será la preparación terciaria para formar mano de obra calificada, preparada para dedicarse a las actividades industriales. No quiere decir esto que en Alemania no hayan existido, ni existan, por supuesto, las universidades dedicadas a los estudios clásicos, que puede ser el latín, la filosofía, la literatura, todas esas cosas, pero es muy característico de Alemania su gran inversión en educación sobre todo técnica, para tener una mano de obra calificada. Van a invertir, les decía, los alemanes en la creación de bancos, esto ya se los dije, y a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX, va a comenzar todo un proceso de unificación política, ¿sí? Primero se va a llamar Unión Germánica, Confederación Germánica, hasta que en 1870 estos estados alemanes se enfrentan en una guerra con Francia. La guerra franco-prusiana duró con toda la furia un año, de 1870 a 1871, y ganaron los alemanes, y Alemania salió muy fortalecida de esa guerra contra los franceses, una guerra que comenzó por un disparate diplomático, y lo describo como disparate, y ahí estaba el tal Bismarck, aristócrata, un Junker prusiano, que llevó adelante una hábil gestión diplomática para enemistar a los alemanes con los franceses. Los franceses declararon en realidad la guerra y la perdieron. Les decía que Alemania salió muy fortalecida por el triunfo de esa guerra en 1871, le sacó territorio a Francia,
en particular estas dos provincias, que según la época que estemos analizando, Alsacia y Lorena, o pertenecen a Alemania o pertenecen a Francia, y estas dos provincias tenían una antigua tradición textil que fue aprovechada por los alemanes, ¿sí?, para organizar, para ver cómo estaba organizada también la fábrica, y qué metodologías utilizaban. Terminada esa guerra en 1871, Otto von Bismarck, el gran ideólogo de la guerra, también será el gran ideólogo de la unificación política definitiva. ¿Por qué digo definitiva? Porque antes ya existía una confederación germánica que con el correr de los años fue incorporando a más estados. Finalmente, en 1871, se creó el Imperio Alemán. Y el Imperio Alemán tuvo como primer emperador a un tal Guillermo I Hohenstaufen, bueno, unos nombres irrepetibles, perdonen, no los puedo pronunciar. Guillermo I era el emperador y Otto von Bismarck fue elegido canciller, ¿sí? Y empezó una época de esplendor para el Estado alemán, que conformó un régimen político, como dice el texto, conservador. ¿Por qué conservador? Porque las clases tradicionales, esto es, la aristocracia, conservó para sí el poder político. Ahora bien, para 1871, que es cuando se crea este imperio alemán, ¿había burgueses en Alemania? Sí, la burguesía era una clase social que ya existía y también existían los obreros. ¿Por qué existían los obreros? Porque estaban desarrollándose las actividades industriales, naturalmente entonces va creciendo en número la clase obrera. Y existían los burgueses, aunque numéricamente todavía eran débiles, no eran tantos si los comparamos con la cantidad de aristócratas que había. La burguesía logró hacer sus negocios industriales, mercantiles, los negocios que fueran, y la aristocracia le permitió hacer esos negocios en tanto y en cuanto la burguesía no le disputara poder político a la aristocracia. Y convivieron bien, quiero decirles. Pero me interesaba marcar esto del régimen político conservador que les dice el texto, porque fue un régimen político caracterizado por el predominio de la aristocracia, ¿sí?, que conservó para sí su poder. Modernizó Alemania, sí, les pido que no asocien lo conservador a lo antiguo. En general suele ser asociado así porque es así el ejemplo histórico, en muchos casos. En el caso alemán, esta aristocracia, reitero, llevó adelante la modernización económica y política del país. Más o menos este pantallazo está. Sí, profe. Bueno, entonces, por favor, con texto en mano, vamos a marcar partes importantes del capítulo y luego vamos a ver si hay hay que contestar alguna de las consignas que habíamos marcado. Primera página, hay una presentación, dice cómo va a estar organizado este capítulo, dividido en estas etapas absolutamente analíticas. Vamos a la primera etapa, en la página 92, dice entre Napoleón y el camino prusiano hacia la industrialización, y el periodo de 1815 a 1833. En esa primera etapa, el texto les va contando lo del proceso de segunda servidumbre, que lo tienen en el primer párrafo, apenitas debajo del subtítulo. Dice, a partir del tercer renglón, el predominio de las clases propietarias tradicionales o señoriales que persistían en las regiones de habla germánica, así como en toda la Europa del Este, impedía la existencia de un avanzado desarrollo protoindustrial. Lo protoindustrial, prefijo proto, previo, ¿sí? Eso es un desarrollo protoindustrial, que permitiera tener una burguesía moderna capaz de hacer frente a las relaciones sociales de producción feudales. En esa región del continente tuvo lugar entre los siglos XVI y XVIII, en paralelo a la transición capitalista inglesa, un proceso conocido como segunda servidumbre. Les reitero, se puede llamar segunda servidumbre o refeudalización. Estamos hablando de lo mismo. Este consistió en un reforzamiento de las relaciones feudales por el que los señores extendieron sus propiedades y con ello incorporaron a la población existente allí como siervos, ¿sí?
Bien. Después dice, la casta militar y terrateniente, conocida como Junkers, ejercía el control económico-político, sostenía su producción agraria en base a la explotación servil de la población campesina. Estos Junkers mantenían relaciones de servicio personal a modo de tributo feudal, y en otras zonas, como en el oeste y en el centro, también se mantenían relaciones de producción de ese tipo, aunque el tributo podía ser exigido en metálico. ¿Por qué dice esto el texto? Primero porque es algo real, y les está indicando que, ojo, en algunos estados de esta Alemania había pago de metálico, ¿sí? Y cuando hay metálico es lo anterior al dinero, pero es un sello distintivo del capitalismo. Bueno, está ahí latente todavía. La producción agraria que dominaba la economía germana no era a gran escala ni estaba orientada al mercado. Por eso yo les hablaba de una producción agraria atrasada. Se realizaba para la subsistencia y para constituir el excedente que los señores o Junkers extraían de los siervos. Esto se va a mantener hasta la invasión napoleónica. Bien. Y los dos primeros párrafos en particular, de la página 93, les describe el texto las consecuencias de la invasión napoleónica. Y finalmente, en el último párrafo de la 93 y principios de la 94, el texto les describe lo que es esto del camino prusiano. Y lo del camino prusiano está marcado entre las consignas. Es re fácil lo del camino prusiano. Prusiano, recuerden, para referirse a toda Alemania, porque Prusia era el estado que más se destacaba todavía con Austria. Y camino prusiano es la denominación que le pusieron los estudiosos para describir ese proceso de adaptación que hizo Alemania a un sistema capitalista. La lenta transición, adaptación de relaciones serviles de producción o relaciones feudales a relaciones capitalistas de producción. Se llama camino prusiano para diferenciarlo de lo que fue llamado el camino americano, ¿sí? Nada más. Es eso. Y nosotros entonces ahora lo vamos a leer, último párrafo en la página 93. Sin embargo, la ocupación napoleónica en dichos estados permitió con su legislación que en algunas zonas de Prusia se impulsaran producciones agrícolas orientadas hacia una práctica más o menos capitalista. El caso prusiano merece mención aparte, ya que el tributo en dinero o en especies que los terratenientes prusianos recibieron de los campesinos acomodados posibilitó que ampliaran y mejoraran su economía y adoptaran nuevos métodos de cultivo. La gran demanda creciente de productos agrícolas, sobre todo de cereales, por parte de Inglaterra, permitió la inserción de estos terratenientes en el intercambio comercial mundial. Y para insertarse en el intercambio comercial mundial, estos terratenientes debían pagar en dinero lo que ellos compraban, ¿sí? Así surgió el llamado camino prusiano. Entre los cambios realizados por estos terratenientes, la ampliación de sus áreas de cultivo hizo que no solo recurrieran a mano de obra servil, sino también, y cada vez más, a mano de obra asalariada. El camino prusiano del desarrollo capitalista fue la adaptación lenta de relaciones serviles o feudales de producción, ya estoy en la página 94, al capitalismo ante la no existencia de un campesinado libre como fue el camino americano. Y ahí explica, de esta manera se llevó a cabo una explotación racional de la propiedad terrateniente orientada al comercio exterior, explotación realizada por trabajadores que si bien todavía permanecían con una condición jurídica de siervos, en los hechos fueron convirtiéndose en asalariados. Esto posibilitó una acumulación originaria de capital, atención con esto, que este era el concepto acuñado por Marx, en manos de los Junkers, es decir, los cambios que fueron capitalizando la economía germánica, que fueron volviendo capitalista a la economía alemana, es lo mismo, no se realizaron por fuera del poder terrateniente. Esto mismo lo podemos decir. Los cambios que fueron convirtiendo a la economía alemana en una economía capitalista fueron cambios dirigidos por la aristocracia terrateniente. ¿Estamos con esta información del camino prusiano? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, bárbaro, sigo.
Llegamos a la segunda parte. El segundo apartado de la unificación económica, la unificación política, la etapa Solberén, 1833 a 1871, les describe la creación del Solberén o de la Unión Aduanera, les describe la instalación de las primeras líneas ferroviarias y las consecuencias que ello trae, les describe también, les explica las actividades que impulsa la instalación de ferrocarriles y finalmente les da alguna característica de la clase obrera alemana y los intentos por defender sus derechos, que no les fue muy bien, porque estamos hablando de lo que sería después un régimen político conservador, pero que adquirió algunos beneficios y tuvo también sus particularidades. Bueno, me voy al ultimísimo párrafo en la página 94, ahí tienen la información del Solberén. En este proceso resultó vital la unión aduanera, en el proceso de unificación de un mercado interno y lo que luego sería la unificación política. Unión aduanera de 1833, conocida como Solberén. El Solberén significó, muy importante esto, un gran impulso para dos cuestiones: la consolidación del capitalismo industrial y el fortalecimiento de Prusia como director económico y político de los estados que esta unión incluyó. Bueno, esta unión comercial y aduanera incluyó, estoy en la otra página, 95, a casi todos los estados de habla germánica, excepto el Imperio Austríaco, promoviendo la creación de un mercado común alemán, es decir, abolió las tarifas aduaneras y fronteras, aduaneras internas, e impuso un arancel exterior común fijado por Prusia, es decir, los productos que salieran de esta unión aduanera, los productos, que quisieran entrar a esta unión aduanera estaban sujetos a un impuesto que servía para toda esa unión aduanera, ¿sí? Por eso, y no es casualidad que ese arancel común, ese impuesto común, lo fijara Prusia. Sin embargo, lo que potenció la unificación económica es que ésta se vio acompañada por la mejora de las comunicaciones con el ferrocarril. A partir de la década de 1850, el ferrocarril fue adquiriendo un peso cada vez más considerable en la economía nacional. Y ahí les cuentan el resto de ese primer párrafo. Si bien las primeras locomotoras y vías se importaron, después el extendido total de la red ferroviaria se logró por medio de un proceso de eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante que inyectó un gran impulso al desarrollo de la metalurgia y de la siderurgia locales. Metalurgia, todo lo que refiere a la actividad metalmecánica. Siderurgia es la producción de acero. Ahora bien, ahí les habla de los eslabonamientos. Perdón, voy a terminar de leer esto. Esto sumado a la combinación de innovaciones tecnológicas, importantes rebajas en las tarifas de transporte por tren y la producción masiva en constante aumento. Para 1870, las vías férreas se habían logrado integrar a todas las zonas productoras del Solberén, de norte a sur y de este a oeste, permitiendo la producción en masa de las regiones industriales. Hierro, carbón y acero tuvieron un papel fundamental en el crecimiento de la industria impulsada por la llegada del ferrocarril. Y ahí les va a contar, dicho esta frase que es muy importante, les habla del sistema Bessemer, del sistema Siemens-Martin. Nadie les va a preguntar sobre esto, pero les cuenta ahí cómo se fue desarrollando y cómo se fue innovando y mejorando esta producción de acero y esta producción metalmecánica. Y antes de ir al complejo industrial particular, que esta información la tienen al final de la página 95, yo les quiero hablar de esto de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. Les hago una pregunta. ¿Ustedes graban las clases? Chicos. No, ok, bueno. Yo les voy a leer una definición, no se las puedo dictar. Perdón, profe, sí, hay alguien que está grabando, lo decía en el grupo. Matías dice que está grabando, bueno, muy bien. Así después se pasan esta grabación, ustedes la definición de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás la pueden encontrar muy fácilmente. Yo la busqué en particular para hoy
Este es un librito de un color horrible, pero no importa. Es un diccionario de historia económica de la editorial Proyecto, que hace muchos años hicimos con los profesores de la cátedra, y tiene definiciones a las que yo voy a recurrir a veces, ¿sí? Entonces se las leo, lo que es un eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás, porque es muy importante para entender este desarrollo industrial tan rápido. Se denomina eslabonamiento cuando el desarrollo de una actividad genera el de otras vinculadas a sus procesos productivos. En el caso del eslabonamiento hacia atrás, ocurre cuando la puesta en marcha de una actividad lleva al desarrollo de industrias y otras producciones que forman parte de la elaboración de ese producto. Las mismas, es decir, esas actividades, después cobran independencia. Por ejemplo, la importación del ferrocarril por Rusia debe importar al principio ferrocarriles, permitió el posterior despliegue de la actividad siderúrgica para su confección interna. Esta importación de ferrocarril, los alemanes ven esto y dicen, nosotros también tenemos que construir ferrocarriles. Y entonces van a desarrollar su producción de acero o industria siderúrgica, como más les guste llamar. Eso en cuanto al eslabonamiento hacia atrás. El eslabonamiento hacia adelante permite, por su parte, que una actividad genere el desarrollo de otras derivadas de la primera. También el ferrocarril, ahí da un ejemplo, llegó al despliegue del servicio de transporte público. Se crea el ferrocarril, se construye el ferrocarril en Alemania, se desarrolla la industria siderúrgica y tantas otras cuestiones, y esto va a generalizar luego el transporte público urbano o rural, lo que sea de lo que estemos hablando, por donde cruce ese ferrocarril. Ese es un eslabonamiento hacia adelante, ¿sí? Entonces, quería leerles esa definición para que ustedes la tengan en cuenta para entender un poquito mejor qué es este planteo de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. Bien, me voy entonces al final de la página 95 y ahí el capítulo da una frase de este particular complejo industrial que se desarrolló allí. Este elevado desarrollo, elevado en cuanto a las características de las actividades, fue generando un particular complejo industrial. El tipo de actividades realizadas que implicaban una inversión inicial abundante, rasgo característico de Alemania, como decíamos más temprano, orientó a las industrias germánicas hacia la concentración de capital. Fenómeno, bueno, que van a analizar después. Digo, hacia la creación de las grandes empresas. Vuelvo a abrir un paréntesis y vuelvo a leerles una definición. Hablamos de concentración económica, horizontal y vertical. Cualquiera de esos dos tipos de concentración o integración, se puede decir de las dos maneras. Concentración o integración horizontal y vertical hacen referencia al proceso de la aparición o de una gran empresa o de un consorcio empresario. Entonces, les leo también una definición que creo que puede enriquecer la explicación. También de este mismo librito. A ver si me gusta más integración, perdonen. Creo que me gusta más como está dicho la integración. Sí, la concentración o integración horizontal, que es un tipo de concentración económica, hace referencia a la fusión de empresas, de capitales, del mismo sector o de la misma rama de actividad con el fin de controlar un área más amplia del mercado. La integración o la concentración horizontal, reitero, que refiere a la fusión de empresas, tiene como objetivo controlar un área del mercado. Imponer pautas de producción, pautas monopólicas, porque dominan, pautas de producción, pautas de comercialización, ¿sí? Eso es la integración horizontal, hace referencia a la fusión de empresas de una misma rama o de un mismo sector. Y
¿Cuál me gusta más de la vertical acá? Concentración vertical o integración vertical. Hace referencia al hecho de que una empresa, o un conjunto de ellas, controla la elaboración de un artículo desde la extracción de las materias primas necesarias hasta su comercialización. Cuando una sola empresa maneja o es dueña de todas las actividades que permiten la elaboración de un producto, se plantea que hay concentración vertical o integración vertical. La intención de la concentración vertical o integración vertical es no depender, es que una empresa o un pequeño conjunto de ellas, pero vamos a hablar de una empresa, es la intención que tiene una empresa de no depender de ninguna otra empresa ajena para que le provean de insumos para hacer sus productos. Vamos de nuevo. Significa la integración o la concentración vertical, que una empresa intenta, si no lo logra, pero intenta por todos los medios, ¿no? Dominar todos los pasos de la producción, desde que se extrae la materia prima hasta la comercialización final del producto terminado, ¿sí? Estamos hablando de grandes empresas, no es una pequeña empresa de tipo familiar, ¿de acuerdo? Y este será un proceso característico del despegue industrial alemán. Bueno, vamos a volver sobre la concentración económica cuando veamos el artículo de Nahuel Jalil. Muy bien, me voy a la página 96. Tercer renglón, dice, los estados germánicos, principalmente Prusia, se enfocaron hacia la producción de bienes de capital, cada vez más decididos a la competencia en el mercado externo. Producción de bienes de capital, reiteramos, industrias pesadas. Ello fue conformando un complejo de sectores interdependientes por el proceso de concentración de capital. En resumen, no fue la presencia de un sector único lo que caracterizó los inicios del despegue industrial alemán, como fue el caso de Gran Bretaña con el algodón, sino el desarrollo e interrelación existente entre la construcción de ferrocarril, el carbón, la metalurgia y la siderurgia y la construcción de maquinaria. Esa es una idea importante. Bueno, después les hace el relato de la contrarrevolución aristocrática. Yo voy a ir directamente al segundo párrafo en la página 97. Dice que en 1854 se formó el Stauverein, un compromiso de unión política futuro, firmado entre los países germanos del norte, los mismos que participaban del Zollverein. ¿Ven? De a poco el Zollverein está llevando esa unión aduanera, va llevando también, va orientando la unión política. Ello constituyó un medio para sentar las bases de la futura unión política pangermánica. Recuerden que cuando se utiliza el prefijo pan es para hablar de una unidad, lo que significó la sanción de un conjunto de leyes comunes que dinamizaron el desarrollo del joven mercado interno y también del mercado externo. Por ejemplo, la Ley Profesional de junio de 1869, bueno, nada. Un poquito más abajo, a ver si lo encuentran. En cuanto a la clase obrera germana, el origen de muchos de los sindicatos se ubica en la década de 1840. Reiteramos, va prosperando, se va desarrollando la industria, va creciendo la cantidad, el número de obreros. Con las asociaciones de artesanos. A pesar del impulso recibido por la influencia de la Revolución del 48, habría que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para que la clase obrera germana comenzara a consolidarse. Recién durante la expansión económica del periodo 1860-73, la formación de cooperativas de sociedades amistosas adquirió una considerable importancia. Fueron los obreros más calificados, es decir, más preparados y mejor pagos, los primeros que se incorporaron a la actividad sindical con el objetivo de luchar contra el patrón y de defender sus posiciones y sus prácticas frente a los obreros menos calificados y los extranjeros. Rasgo característico, último párrafo de la página 97. Rasgo característico de los obreros germanos fue la organización de las asociaciones de educación bajo la dirección de la alta burguesía del Stauverein. Para 1862 ya había comenzado a hablarse del concepto de lucha de clases
En 1863 se reunió el primer congreso de esas asociaciones, y bueno, ahí les cuenta que un tal Lasalle ya reclamaba también la posibilidad de votar, pero fueron prohibidos. Lo importante, lo que nos interesa marcar, es que esta clase obrera va a crecer numéricamente, sobre todo a partir de la década de 1860, y que los obreros más calificados y también mejor pagos son los primeros que van a organizar los sindicatos para luchar por sus reivindicaciones. Y también algo característico es toda la organización de las asociaciones de educación. Bueno, hasta acá estamos con la explicación. Sí, sí, profe. Muy bien, entonces seguimos un poquito más. Vamos a lo que se ha llamado, ahí el subtítulo dice, el modelo terminado, ¿no? Cuando habla del Imperio Alemán. Bueno, tienen en el primer párrafo, inmediatamente después de ese subtítulo, la descripción de cómo se crea este Imperio Alemán. Y yo voy a ir directamente al segundo párrafo en la página 99, que dice: 25 estados constituyeron el imperio, en el que se destacaría, por encima de todos, Prusia. Los príncipes de tales estados ejercieron una autoridad muy restrictiva, mucho límite en cuanto a política exterior. El Kaiser o el emperador, a él le correspondía la dirección de la política exterior, además de tener el poder de declarar la guerra y de firmar tratados. Desde el punto de vista económico, el Estado alemán, el Reich, se consolidó en 3 etapas entonces. La primera, con la creación de la Unión Aduanera, el Solve. Profe, perdón, pero no lo encuentro. Uy, segundo párrafo, página 99. Ah, listo, gracias. Por favor. Ahora ya voy por la mitad, ¿no? La primera etapa, entonces, la creación de la Unión Aduanera. Primera etapa en consolidar ese Estado alemán. La segunda consistió en su formación política o fundación, cuando se crea. Y la tercera, a partir de 1871, en la que el país accedió a la posición de supremacía industrial en la Europa occidental. ¿Sí? Ahí, digo, nos remite de nuevo a la descripción de esa consigna que requería comparar la situación de Alemania a principios del siglo XIX y a fines de ese siglo. Para esta última época, el desarrollo de la industria y del comercio avanzó a pasos agigantados, favorecido por la supresión de trabas legislativas y por la afluencia de capitales externos, en especial de Francia. Francia invertía mucho en Alemania, y eso que estaba siempre mirando lo que hacía Alemania, no sea cosa que la invadiera, en concepto de contribución de guerra. El sentido de la organización. Tercer párrafo, página 99, información importante. El sentido de la organización, el gran desarrollo educativo y los avances de su ciencia, y sin duda el rol desempeñado por el Estado, hicieron que Alemania muy pronto sobresaliera en el contexto de crecimiento económico de la Europa occidental de fines del siglo XIX. El alto nivel de concentración económica que desarrollaron las empresas alemanas dio una notable fortaleza al sector empresarial frente a las reivindicaciones, a los reclamos de los trabajadores. Y ahí les cuenta el programa laboral de Bismarck, conocido como la política de masas bismarckiana, o política social bismarckiana. Bismarck, les recuerdo, era el canciller del Imperio Alemán. Y, no crean que de generoso, previendo o tratando de evitar algún tipo de sublevación por parte de los obreros, Bismarck él mismo impulsó una legislación muy favorable a los obreros, concediéndoles una serie de permisos y sobre todo concediéndoles un conjunto de beneficios. Esta política de masas bismarckiana, como se la conoce, o política social de Bismarck, fue imitada, realmente fue muy moderna, muy progre para la época, muy progresista, y fue imitada por otros países de Europa. Y yo les decía, ¿lo hizo de generoso el tal Bismarck, esto de darle una serie de beneficios a los obreros? No, lo hizo a propósito para mantenerlos contentos, pero sobre todo callados, ¿sí? Y entonces ahí dice, en los últimos 4 renglones de la página 99,
Bismarck llevó a la práctica un considerable programa laboral con medidas beneficiosas para los trabajadores, ¿sí? Ley de seguro de salud, leyes, me voy a la página 100, de seguro contra accidentes, ancianidad e invalidez. La dimensión de la acción del Estado alemán en el rubro social fue de tal magnitud que su experimento fue imitado por otras naciones europeas antes de que terminara el siglo. La famosa política de masas bismarckiana permitió mantener al imperio alejado de una apertura liberal, ¿sí? Cabe aclarar que esta política de contención social fue parte de una concepción conservadora. La aristocracia quería mantener para sí el poder y no quería que nadie se lo disputara, ¿sí? Y por eso sanciona ese conjunto de medidas que realmente se destacan dentro del contexto europeo. Bien, en el segundo párrafo de la página 100, el texto dice, bueno, una vez que Alemania logra conquistar su unidad política, se va a lanzar a su desarrollo económico para disputarle ese lugar de supremacía o de hegemonía económica dentro de Europa a los ingleses. Y lo logran. Entonces, tercer párrafo, página 100, tienen información importante. La química auxilió a otras industrias ya establecidas como la alimenticia. Durante las décadas de 1830 y 40 se inició en Alemania el estudio científico del suelo, con lo que se logró mejorar la producción agrícola de forma notable. Podemos decir que agricultura e industrias científicas se desarrollaron casi de manera conjunta, y en este rubro los alemanes también se destacaron. A partir de 1880, la industria de tintes sintéticos promovió el desarrollo de la industria química sintética en general. Va a ser la primera en la producción de colorantes sintéticos Alemania, y en un proceso muy rápido, pero recuerden, la industria de colorantes, la de tintura, como la quieran llamar, la industria química en general, avanzan en tanto y en cuanto haya avance científico, como yo les decía más temprano. Se fabricaron fármacos como la aspirina, la novocaína y la sacarina, que fue el primer edulcorante sin calorías. Muy pronto la industria farmacéutica alemana alcanzó fama mundial. Bueno, después el último párrafo de la página 100, por supuesto, léanlo, pero dice cómo pasan de pequeñas instalaciones fabriles a grandes fábricas en un proceso de concentración económica también muy rápido. Luego, primer párrafo en la 101. Cuarto renglón. Desde mediados del siglo XIX los germanos se habían adelantado en el desarrollo de la química orgánica, esa ventaja se notaba en la expansión de su industria. A fines del siglo XIX también su industria eléctrica se transformó en el otro sector más importante, la iluminación y el transporte urbano, y ya a principios del siglo XX los motores eléctricos constituyeron un verdadero estímulo para esta actividad. Por su base científica, segundo párrafo, primera frase del segundo párrafo en la página 101, muy importante la información. Por su base científica, las industrias química y eléctrica pudieron utilizar el sistema universitario alemán con gran provecho. Me voy al tercer párrafo en la 101. Investigación científica, protección mediante patentes y concentración fueron los tres pilares sobre los cuales se asentó la industria alemana. El liderazgo industrial fue compartido entre científicos y financistas. Incluso los bancos tenían sus propios consejeros científicos. Los descubrimientos vinculados al abastecimiento del acero posibilitaron el uso de los yacimientos con alto contenido de fósforo. Y me voy al último párrafo en la 101. El Estado también favoreció la organización de concentraciones empresariales para acordar el reparto de beneficios y formar grandes unidades productivas, eliminándose así la competencia. Estos ejemplos los tienen que conocer. Los cárteles característicos de Alemania, como el cártel renano-westfaliano del carbón. Cártel, yo lo escribo con tilde, se puede escribir sin tilde, pero es algo característico de Alemania. En el caso de Estados Unidos es el Trust, pero el cártel es la versión alemana, es el ejemplo de concentración económica horizontal.
esto de la unión, de la creación de un consorcio de empresas. Bien, el cártel renano-westfaliano del carbón, y después, del otro lado, en el segundo párrafo de la 102, tienen el ejemplo de integración o concentración vertical, ¿sí? Que las autoras describen o les nombran el de la fábrica de cañones Krupp, ¿sí? Es el segundo párrafo en la 102. Y en el tercer párrafo de la 102 habla del rol de los bancos. Por su parte, la banca alemana era considerada un auxiliar de la industria y el comercio, y proporcionaba créditos baratos para fomentar su crecimiento. La revolución de la banca alemana consistió en que su formación ocurrió en función del desarrollo industrial. Es decir, vamos de nuevo, en el caso alemán se crean bancos, ¿sí?, para sostener a la industria. Bueno, me voy al último párrafo, en la página 102, que dice: el complejo empresarial alemán que quedó establecido en el último cuarto del siglo XX se enmarcaría, estaría en un nuevo contexto. Entre 1880 y 1914, Europa atravesó una etapa de cambios políticos, sociales y económicos. Así lo demuestran la evolución interna de los estados y las relaciones entre ellos, la expansión de la segunda revolución industrial y la subsiguiente crisis de 1873-1896, crisis que veremos con el texto de Jalil. El mundo nunca había experimentado un desarrollo tan importante de sus fuerzas materiales, del ritmo de crecimiento demográfico o del nivel de expansión económica como el que se dio entonces. Sin embargo, la sombra de la guerra asomaba detrás de este proceso, porque en 1914 estallaría la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto del texto de Alemania, si ustedes me dicen, profe, la última parte la saltean alegremente. Dios mío, si están grabando estas cosas, pero bueno, no se lo vamos a contar a nadie. Hasta acá, el texto de Alemania, lo que entra. Ahora bien, yo sigo hablando, cuando quieren, por favor, habilitan el micrófono e interrumpen. Nosotros dijimos que elegíamos la consigna 1, caracteriza la organización social y económica de las regiones que conforman la actual Alemania a principios del siglo XIX, qué lugar ocupaban los Junkers en esa sociedad. Es una respuesta corta, estaba al principio, hoy la marcamos. ¿A qué se denomina camino prusiano? En la consigna 3, también lo hemos marcado. En la 4 dice concepto de Solverein, cuáles fueron sus consecuencias, también lo hemos marcado. Consigna 6, caracteriza el desarrollo industrial alemán teniendo en cuenta el tipo de industrias. Hablamos sobre todo del desarrollo de industrias pesadas y de propiedad empresarial, esto de la concentración económica, tanto horizontal como vertical. El papel cumplido por el Estado, el rol del Estado en el despegue industrial alemán es fundamental. Esto se puede comparar por similitud con Estados Unidos y a diferencia del caso inglés. Los bancos, creados para sostener a las industrias, y las particularidades de la clase obrera, que sobre todo se organiza y crece en número desde la década de 1860, que tempranamente se unieron en asociaciones de educación, como decíamos, y que los obreros mejor pagos y más calificados, más preparados, lucharon por sus reivindicaciones. Esa clase obrera recibió beneficios, la política de masas bismarckiana, les decía el texto, pero siempre dentro de un régimen político conservador. No se pudieron levantar contra la autoridad del gobierno, de hecho, si se levantaron fueron ferozmente reprimidos. Y acá, consigna 7, ¿de qué manera se combinaron el proteccionismo con el monopolio para explicar el despegue industrial alemán? El proteccionismo tiene que ver con esta frase que yo les leí, que les marqué, de la protección mediante patentes, ¿sí? Es algo que decide el Estado alemán promover e impulsar en el país. Es el Estado alemán el que promueve la formación de monopolios, de los cárteles, ¿sí? Y es el Estado alemán que tempranamente adopta una política proteccionista. Entonces, ambos aspectos, política proteccionista y favorecer concentración económica, hacen a este despegue industrial y a la consolidación de esta potencia industrial tan fuerte.
Y en cuanto a la última consigna de comparar la situación de Alemania en el contexto internacional a principios y a fines del siglo XIX, es lo que yo les decía bien al principio. Tienen que repasar lo que han respondido a la consigna 1, que era este conjunto de pequeños estados del que se destacaban dos y a qué se dedicaban y al proceso de segunda servidumbre, y llegar al final diciendo, bueno, Alemania es una potencia industrial que se caracteriza por, y enumeran las cosas. Así se responde la consigna 8, que es una consigna de repaso. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo te había consultado por el foro si no podíamos hacer como un ¿El pequeño cuadro? cuadro con... Sí, eso. ¿Cómo no? Ahora me estaba acordando cuando lo veía. Muy bien, entonces vamos a dejar momentáneamente a Nahuel Jalil por ahí y vamos a hablar de cómo armaríamos, cómo se podría armar un cuadro. Bueno, para armar un cuadro comparativo entre los despegues industriales de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Alemania, hay que tener en cuenta algunos ítems para comparar, ¿sí? Algunas cuestiones a comparar. Lo que sí o sí hay que comparar son el rol del Estado, el rol del mercado interno, el rol del mercado externo, en cada uno de estos tres despegues industriales. ¿Sí? Rol del Estado, rol del mercado interno, rol del mercado externo. Después se puede comparar. Y acá, se los dice en la consigna, qué suerte. Las características del sistema educativo, qué tipos de industrias se desarrollaron y qué tipo de empresas se desarrollaron, ¿sí? Entonces, para armar este cuadro, ustedes tienen una primera información en las conclusiones del capítulo de Estados Unidos, que compara cada uno de los tres casos industriales, pero después hay que buscar información en los capítulos porque no está todo ahí en esas conclusiones. Como pantallazo general digo, el mercado interno tuvo un rol muy importante en el despegue industrial de Alemania y en el despegue industrial de Estados Unidos. En cambio, en Gran Bretaña ocupó un rol secundario. Acá abro un paréntesis, que no es para el cuadro, pero para aclararlo. Si ustedes me dicen, pero profe, nosotros cuando vimos el texto de Gran Bretaña estuvimos describiendo lo de la formación del mercado interno y la abolición de barreras aduaneras y de la legislación desde el Parlamento para fomentar el desarrollo económico del país y todo eso, sí, tienen razón, y el aprovechamiento de los cursos fluviales y la construcción de canales, ¿cómo no? Sí, hay un mercado interno amplio e incluso, dicen, y dinámico, dice la autora hablando de Inglaterra, pero en el despegue industrial generalizado, el mercado interno, en el caso inglés, ocupa un rol secundario, ¿sí? Bien. Después dice, mercado externo. El rol del mercado externo, al revés, fue fundamental en el despegue industrial británico y va a ocupar un rol secundario en Estados Unidos y en Alemania. Y hablando del rol del mercado externo, tempranamente Gran Bretaña, recuerden, adopta el libre cambio, y en cambio Estados Unidos y Alemania fueron tempranamente proteccionistas, ¿sí? Rol del Estado. El Estado tuvo un rol fundamental en Estados Unidos. Recuerden todo lo que hace para crear el mercado interno en Estados Unidos. Es un papel del Estado. Y también hemos visto en el caso alemán. En cambio, para Gran Bretaña, el Estado ocupó un rol secundario. En un primer momento crea las condiciones para ese despegue industrial, pero cuando el despegue industrial está en marcha, ese despegue industrial en Gran Bretaña es de manos privadas, sobre todo de empresario privado. El Estado ocupa un lugar secundario en el caso del despegue industrial inglés. En cuanto al sistema educativo,
tanto en Estados Unidos como Alemania, no, acá voy a decir una cosa que los va a confundir. Vamos de nuevo. En cuanto al sistema educativo, en el caso particular de Estados Unidos, recuerden el sistema educativo gratuito, ¿sí? Tempranamente el país, es decir, Estados Unidos, tuvo una mano de obra calificada que podía acceder de forma gratuita a la educación. Entonces, cumplirá un rol fundamental ese sistema educativo. En el caso alemán, era gratuito y también era pago, pero el Estado fomenta la educación técnica sobre todo. Y esta es una particularidad del desarrollo industrial alemán. Así que el sistema educativo es muy importante. Y en el caso de Gran Bretaña, ahí no. No es que no sea, no se puede decir que no sea importante, pero no tiene un rol preponderante, ¿sí? Lo del sistema educativo. Tipo de industrias. En Estados Unidos, industrias livianas e industrias pesadas. Todo tipo de industrias se desarrollaron. En el caso de Alemania, y tempranamente industrias pesadas, industrias productoras de bienes de capital. Y en el caso de Gran Bretaña, industrias livianas. No quiere decir que después no haya producción de acero, por favor, que es una industria pesada en Gran Bretaña, por ejemplo. Pero su despegue industrial se caracteriza por el desarrollo de las industrias livianas. Y en el caso de la propiedad empresarial, también hemos visto para Estados Unidos y para Alemania las grandes empresas, la concentración económica tanto horizontal como vertical. En el caso de Estados Unidos, para hablar de concentración económica horizontal, hablamos de los trusts, ahí se los puse, que fue un proceso que intentó ser impedido por el Estado de Estados Unidos y proceso que no pudieron detener. En el caso alemán, también, las grandes industrias, las grandes empresas concentradas, altamente concentradas en capital, la concentración económica horizontal o cártel, ¿sí? Algunos estudiosos para describir el proceso alemán hablan de una cierta cartelización de la economía, y fue un proceso promovido por el Estado alemán, ¿sí? Y en el caso de Gran Bretaña, no, lo que se desarrolló fue la pequeña y mediana empresa de tipo familiar, ¿sí? Bueno, no sé si con eso, Melina, ayuda un poco con la causa. Sí, profe. Bueno, cualquier Gracias. cosa, si no, por favor, cualquier cosa van completando y me consultan. ¿Se puede mandar foto por el campus para que vos lo vayas viendo? Buena pregunta. No tengo ni la más pálida idea, Melina, pero para mandar, ¿qué? ¿Foto de un resumen, por ejemplo? No, por ejemplo, del cuadro, como para que vos nos digas. Ah, eso mandámelo mejor por mail, porque a ver si todavía en el campus, viste, no tengo mucha idea, y total eso tiene que ver con la dinámica de la clase, Ok, no se necesita amparo legal, no te preocupes. Mandámelo en buenísimo. archivo adjunto por mail, ¿cómo no? Dale, me parece muy bien. Bueno, yo dije que hoy iba a hacer una introducción. Ay, perdón, Melina, ¿querés decir algo más? No, no, no. Ah, bueno. Yo dije que iba a hacer una introducción de Nahuel Jalil, pero no la voy a hacer, porque ahora en un momento más ya entro en la clase de Sociedad y Estado, pero sí les voy a decir qué consignas son importantes en la guía de lectura número 5, ¿sí? Y esa introducción la voy a hacer vía campus, vía foro, la van a tener para el sábado. Así vamos un poquito más rápido el día miércoles que viene. Bueno, de la guía de lectura número 5, el texto es La primera crisis mundial del capitalismo y su recomposición, 1850-1914. Les habla el autor de la primera crisis del sistema capitalista a nivel mundial, crisis que empezó con un pánico financiero en Viena y en Nueva York en 1873. Crisis que en general se dice que termina para mediados de la década de 1890, pero que cambió la forma de operar de las empresas, sobre todo, impulsó cambios en la forma de organizar el trabajo y la producción en las fábricas, y también provocó el inicio de la carrera imperialista, la competencia entre estados poderosos económicamente por obtener y mantener nuevos mercados donde colocar sus productos. Esta fue una crisis de rentabilidad, de beneficios. Entonces,
Consigna número 1 se mantiene. ¿Cómo caracteriza el autor el ciclo económico capitalista comprendido entre 1870 y 1914? No fue una crisis de escasez esta. Consigna número 4. La crisis de 1873 fue la primera crisis del capitalismo desde su instalación como sistema económico hegemónico. ¿Por qué se la define como mundial? ¿Sí? Bien, consigna número 5. ¿De qué manera la teoría económica basada en la dinámica del comercio y de los precios explica la crisis? Consigna 6, teniendo en cuenta las clases sociales, analiza el papel de la clase obrera en el período, su consolidación, y el recorrido para formar la Asociación Internacional del Trabajo. Consigna 7, ¿qué medidas o cómo buscaron los productores revertir la crisis y la deflación de precios? Consigna 8, ¿cuáles son las bases del taylorismo y qué innovaciones implementó Ford? Y consigna 9, para describir el proceso de la expansión imperialista, ¿Por qué los países capitalistas comenzaron un proceso imperialista de conquista? Lo que dice después desarrolle principales teorías, eso no va, porque nosotros no estamos leyendo el texto de imperialismo, pero sí esta primera parte de la consigna, 9, por favor, responderla muy bien, porque es media página que explica el autor sobre el imperialismo, sí o sí hay que saberlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo Milagros. tengo dudas en relación a la prueba, digamos, al trabajo práctico. Sí. Quería saber si era a desarrollar nosotros en un Word o va a ser multiple choice con alguna a desarrollar. Eso, quería saber la metodología. ¿Cómo no? Muy bien, Milagros, te agradezco la pregunta. Va a ser en Word, yo les voy a poner este tipo de letra y esas cositas para unificar, y van a tener alguna consigna como para marcar alguna opción, lo que se llama consignas cerradas o preguntas cerradas. Y al elegir esa opción o esas opciones, luego van a tener que fundamentar, justificar esa opción en 2 o 3 renglones nomás, va a estar preparado para que sea una justificación bien cortita, y después va a haber una consigna a desarrollar. Sí, así va a ser la evaluación formativa. Buenísimo, gracias, profe. Y recuerden que los temas que entran en la evaluación formativa del día 4 hasta el lunes 9 a las 12 son los 3 primeros, los 3 casos industriales, ¿sí? Yo necesito igual seguir avanzando porque hay un programa para cumplir, ¿no? Y no entra. ¿Qué? Lo que vamos a ver la clase que viene no entra. No va a entrar. Melina, no me diga que me va a abandonar en la clase y que no va a estar, porque después entra todo para el final. Entonces, por favor, participen de las clases porque les prometo que les sirve. No porque yo sea una gran profesora, sino que lo vemos en la experiencia de la otra cursada. No, ¿Sí? obvio. Ya sé que el miércoles que viene los voy a tener reentretenidos en la evaluación formativa, pero el miércoles que viene, ahí me estoy asegurando el auditorio, al tener la evaluación formativa subida un rato antes, ustedes pueden también hacerme alguna pregunta, que yo en lo que los pueda orientar, lo voy a hacer. Así que podemos utilizar la clase para orientar en algo de la evaluación formativa y bueno, después sí tengo que seguir con la clase adelante, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y qué Bueno. tenemos? ¿El tiempo desde que la abrimos para hacerla o es por horas? No, vos bajás te bajás la evaluación formativa y tenés desde ese miércoles hasta el lunes 9 de noviembre a las 12 del mediodía para subirla. 12 y 1 minuto no les va a permitir el campus subir la evaluación. Así que no esperen hasta último momento, ¿de acuerdo? Ok, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna consulta de la clase de hoy? ¿Habré cometido una infidencia al decirle los temas de la evaluación formativa? No, no me parece, qué sé yo. No, profe, gracias. Hay que ayudar con la Por causa. Sí. Bueno, chicos, nada, que tengan buena jornada. Si se acuerdan de algo, me lo preguntan por el foro. El sábado 9 a 11 estoy en exclusividad para ustedes. Voy a subir alguito de Nahuel Jalil, así ya vamos avanzando. ¿Sí?
Dale, profe. Bueno, que lo pasen bien, que tengan buena tarde. Chao, profe. Igual, vemos, profe, profe. chao, gracias. Que anden bien, un gusto verlos o escucharlos. Chau, chau.